Todos conocen la leyenda de La Llorona, una madre que, consumida por la desesperación, ahogó a sus hijos y ahora deambula por los ríos llorando su culpa. Pero ¿y si esa historia fuera una cortina de humo? ¿Y si detrás de esos lamentos no se ocultara el dolor de una madre, sino el regocijo perverso de una mente homicida? Esta no es la historia de una víctima del destino. Es la historia de una mujer que convirtió el lamento en herramienta y el mito en máscara para matar. 2. En los archivos olvidados de la Nueva España, entre confesiones arrancadas por tortura y actas sepultadas por la Inquisición, existe el eco de una figura que no encaja con la imagen popular. No lloraba por pena, lloraba para atraer. Su llanto era una trampa. Las desapariciones de niños, jóvenes y hasta religiosos en el Valle de México entre 1745 y 1760 seguían un patrón. Y tras cada desaparición, alguien aseguraba haber escuchado el grito, ¡ay, mis hijos! 3. Los cuerpos nunca aparecían. Pero en cada lugar marcado por el llanto, quedaban símbolos tallados en piedra, restos de cera negra, y cruces invertidas hechas con huesos de aves. No era un crimen de pasión, era un ritual. El testimonio de un monje moribundo revela el nombre de una mujer, oculto en la bruma del tiempo, cuyas manos estuvieron detrás de una docena de muertes, todas vinculadas por el río, la luna y el sonido de su voz. 4. Esta no es la Llorona que se enseña en las escuelas ni la que aparece en canciones populares. Esta es una asesina serial que usó el miedo como camuflaje y la superstición como arma. Al esconder su crueldad en una historia trágica, convirtió el terror en legado. Pero el verdadero horror es que quizá nunca fue atrapada. 5. Prepárate para sumergirte en el siglo XVIII, cuando las calles eran de tierra, los ríos fluían libres, y una mujer se movía entre las sombras, transformando cada grito en sentencia, porque esta no es una leyenda, es un expediente olvidado, y hoy, Tenebris lo abrirá para ti. Bienvenidos, buscadores de lo oculto, a otro relato de sombras, rituales y verdades sepultadas. Hoy nos adentraremos en una historia que muchos creen conocer, pero que casi nadie comprende. La leyenda de La Llorona ha sido repetida por generaciones. Una madre afligida, un crimen pasional, una condena eterna. Pero, ¿qué sucede cuando desenterramos los documentos, leemos los registros olvidados y conectamos los puntos con ojos menos inocentes? Tenebris ha encontrado algo más antiguo, más perturbador y mucho más humano. Una asesina que usó el mito como máscara, que perfeccionó su arte bajo el amparo de la superstición, y cuyo llanto no era pena, sino placer. Su historia no está escrita en libros de texto, sino en informes escondidos por la Iglesia, en crónicas jamás publicadas y en confesiones que quemaron para silenciar. Hoy esas cenizas hablarán. Antes de seguir, recuerda, si estas historias mueven algo en ti, si te intrigan, perturban o simplemente te hacen mirar las sombras de otra forma, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campana para más relatos de lo prohibido. Déjame saber en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. No es solo cortesía, es parte del ritual. Este viaje no será fácil, pero si tienes el valor de seguir escuchando, descubrirás que La Llorona no lloraba por sus hijos, lloraba por los tuyos. Bienvenido al expediente sellado por la oscuridad. Hoy lo abriremos juntos. 1. En el año de 1750, la Ciudad de México no era más que un laberinto de canales, callejones empedrados y oscuros corredores donde la humedad del lago se aferraba a las paredes como un fantasma silencioso. En el barrio de Tlaxcoaque, donde los curtidores trabajaban al borde del agua y el hedor del cuero mezclado con cal escondía todo rastro de sangre, comenzaron a circular rumores sobre un llanto que no venía de la tragedia, sino del llamado. Era un sonido rasgado, persistente, que se oía cerca del canal a la medianoche. Nadie veía a la mujer, pero todos la escuchaban. Y cada vez que lloraba, un niño desaparecía. 2. Los registros oficiales hablan de ausencias inexplicables entre los años 1749 y 1756. 13 menores desaparecidos, todos varones, todos entre los 7 y 10 años. Las autoridades coloniales archivaron los casos como accidentes en el canal
o posibles secuestros indígenas. Pero en un documento olvidado del archivo del Santo Oficio, hallado siglos después por este humilde servidor, aparece una carta escrita por el entonces fraile Sebastián de Bustos, que señala una coincidencia inquietante. Cada desaparición era precedida por el mismo testimonio. Una mujer vestida de blanco, de cabello oscuro, que caminaba descalza por la orilla, murmurando nombres al viento. 3. El fraile Bustos comenzó una investigación por cuenta propia, recopilando los relatos de madres desconsoladas y de ancianos que aseguraban haber visto a la mujer de las riberas. Una de las declaraciones más inquietantes provino de un niño llamado Jacinto, sobreviviente de un intento de rapto. Dijo que una señora le ofreció dulces y que cuando él intentó escapar, su voz cambió. «Ya te encontré», le susurró, como a los otros. Según Jacinto, sus ojos no tenían pupilas, solo un blanco lechoso que brillaba con la luz del río. Esa noche, el niño no volvió a hablar. 4. Lo que más perturbó al fraile Bustos fue la precisión de los relatos. Todos describían a la mujer con una cinta negra al cuello y un rosario de huesos pequeños colgando de la cintura. No era una visión etérea. Era alguien tangible, real. Y si era real, debía tener un origen. El fraile comenzó a cruzar registros parroquiales, buscando mujeres solteras, viudas o condenadas por brujería que hubieran vivido cerca del canal. Una coincidencia llamó su atención. En todos los barrios donde ocurrió una desaparición, había constancia de una mujer llamada Leonor de Alarcón, siempre con nombre distinto, siempre reapareciendo con otro apellido, pero con la misma descripción física. 5. Leonor era descrita como reservada, devota, pero con hábitos extraños. Ayunaba los días que no marcaba el calendario litúrgico. Hablaba sola en voz baja y, según una vecina, lavaba sus ropas a medianoche en el canal, mientras entonaba coplas en una lengua que no parecía castellano. Cuando el fraile Bustos intentó localizarla para interrogarla, ya había desaparecido. Dejó atrás una casa abandonada con marcas en las paredes, círculos tallados con símbolos similares a los de las órdenes prohibidas de Toledo y Sevilla, y un altar improvisado con restos de cera negra y cabello humano trenzado. 6. El Santo Oficio clasificó la carta del fraile Bustos como delirio místico y lo trasladó a un convento de clausura en Chiapas. Allí murió en silencio, bajo vigilancia, y sus papeles fueron sellados. Pero uno de sus discípulos, el joven novicio, Martín Escurra, conservó una copia. Fue él quien escribió en el margen del último documento: «Ella no llora por sus hijos, llora para atraer a los de otros». Escurra desapareció del convento meses después, y su celda fue sellada con cal viva. En la puerta, alguien había garabateado con carbón: «Ay, mis hijos». 7. Los relatos sobre la Llorona comenzaron a multiplicarse a partir de entonces, pero cambiaron de tono. Ya no era una madre triste. Era una presencia que se anticipaba a la muerte, un augurio de desastre. Las familias comenzaron a cerrar las ventanas con cruces de palma, a bendecir el agua de los canales y a evitar caminar de noche cerca del río. Lo que la Inquisición no logró silenciar, el miedo se encargó de transformar en mito. Y el mito, como toda mentira repetida, borró el crimen. 8. Pero algunos detalles sobrevivieron: la cinta negra, los huesos pequeños, el olor a cera quemada y las marcas en las paredes. Elementos que no aparecen en el folclore popular, pero sí en documentos clasificados como peligrosos para la fe. En uno de ellos, Etenebris encontró una lista de niños desaparecidos, con fechas, edades, y junto a cada nombre, una marca idéntica a la usada por los cazadores europeos de brujas. Un triángulo invertido con una lágrima en el centro. 9. Esos símbolos no eran decorativos, eran parte de un sistema, un patrón ritual que se repetía en distintos pueblos del virreinato, en Texcoco, en Xochimilco, en Chalco. La mujer o la figura que se hacía llamar Leonor seguía un recorrido como una ruta de caza. Sus víctimas no eran elegidas al azar. Todas compartían una característica que aún no logra descifrarse, pero que, sin duda, tenía un propósito mayor: alimentar algo, tal vez a sí misma, o a aquello que servía. 10. Así nace la Llorona.
No de la pena, sino del sigilo. No del llanto, sino del cálculo. Y bajo ese velo de tristeza infinita, se ocultaba el rostro de una de las primeras asesinas en serie documentadas en América colonial. No una madre, sino una sombra con método. Una presencia que aún hoy, dicen algunos, sigue llamando desde los márgenes del agua. Pero si la escuchas, ya es demasiado tarde. 1. La Inquisición, aunque se extinguía lentamente en el ocaso del siglo XVIII, aún mantenía ojos y oídos en todos los rincones del virreinato. Y fue en 1757, en un confesionario olvidado de San Hipólito, donde un prisionero moribundo dejó caer una verdad velada. Ella no es un mito, es carne, y su carne no envejece. El testimonio quedó registrado en un tomo que fue sellado como blasfemia delirante. Pero entre las páginas se escondía un nombre repetido 3 veces, con sangre seca entre los márgenes. Leonor de Alarcón. Este nuevo hallazgo reavivó la búsqueda de la figura que parecía renacer en cada década bajo un nuevo disfraz. 2. Una anciana indígena, conocida como Doña Cata, fue una de las pocas que se atrevió a hablar abiertamente sobre ella. Según su testimonio, recogido por un joven escribano curioso, Leonor no era una simple asesina. Era algo más antiguo. Decía que la había visto por primera vez en 1712, luego en 1738 y de nuevo en 1756, con el mismo rostro. Nunca cambia. Solo cambia de ropa. La anciana hablaba de una mujer que caminaba entre los pueblos como una partera, una curandera, una monja errante. Donde pasaba, quedaban niños muertos. Pero nunca nadie la acusaba directamente. Siempre había una peste, una fiebre, una causa natural. Pero ella siempre estaba allí, justo antes del primer llanto. 3. En Tlalmanalco, un códice mestizo rescatado del archivo de un convento franciscano mostraba una figura femenina con manto blanco, rodeada de cruces rotas y ojos llorosos flotando en el agua. A su alrededor, un círculo de niños con los labios sellados. Lo inquietante no era el dibujo, sino su datación. Año 1699. Antes de que naciera el primer relato popular de La Llorona. Y aún más perturbador, el códice fue elaborado por un fraile que murió ahogado en su celda, con las uñas arrancadas y la palabra madre escrita en su lengua. 4. Lo que parecía una historia folclórica comenzó a mostrar características de un fenómeno persistente, meticuloso. Una presencia con habilidades de mimetización social, capaz de insertarse en comunidades vulnerables, ganar confianza y desaparecer sin dejar huellas tangibles. Las desapariciones de menores, aunque esporádicas, seguían un patrón lunar. Noches de luna menguante, cerca de cuerpos de agua, en zonas rurales donde la fe y el miedo se entrelazaban. No había huellas, ni rastros de lucha, solo el eco de un llanto y un leve aroma a incienso agrio. 5. Un documento hallado en Veracruz, fechado en 1764, describe la llegada de una mujer que pedía posada a nombre del Santo Oficio. Se hacía llamar Hermana Magdalena, pero usaba un anillo con la inscripción L.A. y cargaba una pequeña bolsa de tela con dientes humanos. Una noche, el hospicio donde se alojaba fue consumido por un incendio. No se halló ningún cadáver entre las cenizas, salvo el de una niña ciega y una cruz hecha de huesos amarrados con cabello. Magdalena, o Leonor, jamás fue vista allí de nuevo. Pero días después, comenzaron a oírse lamentos en la ribera del Papaloapan. 6. Lo verdaderamente inquietante no era su método, sino su legado. En cada sitio donde la figura aparecía, surgía una variante de la leyenda de La Llorona, como si ella misma sembrara la historia para cubrir sus huellas. Un crimen, seguido de un mito. Un patrón tan sofisticado que solo un investigador con mente herética podría verlo, que la leyenda era el disfraz más perfecto. Al convertirla en mito, nadie la buscaría como asesina. La creían fantasma, no humana. La lloraban, sin saber que todavía respiraba. 7. El joven cronista Ezcurra, discípulo del malogrado fraile Bustos, siguió sus pasos en secreto. Encontró cartas ocultas, notas codificadas y mapas con rutas marcadas por símbolos rituales.
Una de esas rutas coincidía con pueblos hoy conocidos por sus leyendas de La Llorona. Pero Ezcurra no llegó a publicar sus hallazgos. Fue arrestado por profanación de doctrina y enviado a Filipinas. Desde allí, escribió su último mensaje. Ella está en todos lados donde haya dolor. No necesita hijos, necesita víctimas. Ella no llora, canta. Después de eso, desapareció en alta mar. El capitán del barco anotó en su bitácora que escucharon lamentos sobre las olas durante 3 noches. 8. Lo que Ezcurra no pudo ver, otros ojos modernos sí vislumbraron. La posibilidad de un perfil psicológico coherente con asesinos seriales conocidos siglos después. Comportamiento ritualizado, manipulación emocional, selección específica de víctimas vulnerables y, sobre todo, una necesidad de dramatización. La Llorona no solo mataba, representaba. Cada muerte era una escena, cada llanto, un acto. Y su teatro más grande fue hacer que el mundo creyera que lloraba por culpa, cuando en realidad lloraba, porque amaba el sonido del miedo. 9. Así, el rostro tras el velo se vuelve más claro, no una madre, sino una cazadora. No una víctima de la tragedia, sino su arquitecta. Si lo que los documentos sugieren es cierto, Leonor de Alarcón, o cualquiera que fuera su nombre real, operó durante más de medio siglo sin ser atrapada, protegida por la ignorancia, el mito y el terror. Tal vez no era inmortal, tal vez solo era extremadamente cuidadosa, pero mientras sigamos creyendo que La Llorona es solo una leyenda, ella seguirá libre. 10. Porque en cada rincón de Latinoamérica donde alguien asegura haberla escuchado, los detalles coinciden. El velo blanco, el río, el llanto. No hay una sola Llorona. Hay una idea, una semilla que fue plantada por una asesina que usó la superstición como escudo. Y mientras sus huellas sigan cubiertas por la niebla del folclore, seguirá tomando a quienes no escuchan el llanto con el respeto debido, porque no llora, caza. 1. Conforme avanzaba la investigación de Ezcurra, cuya existencia muchos niegan y otros temen confirmar, emergió un aspecto aún más siniestro de la figura de Leonor de Alarcón. No actuaba sola. Entre sus notas finales, ocultas en los márgenes de una Biblia alterada, se hallaban nombres femeninos acompañados por fechas, lugares y símbolos rituales. No eran testigos, ni víctimas. Eran cómplices. Mujeres con rostros difusos en los registros, algunas parteras, otras monjas, todas con acceso a niños y todas conectadas por un trazo invisible de desapariciones. Ezcurra las llamó las hijas del llanto, y aunque su número exacto nunca fue determinado, se identificaron al menos 6 casos en distintas provincias novohispanas entre 1740 y 1775. 2. Una de ellas, conocida como Sor Teodora del Silencio, pertenecía a un convento de clausura en Puebla. Según los registros del monasterio, era muda desde niña, pero se comunicaba escribiendo en un dialecto incomprensible para las demás hermanas. Su celda estaba decorada con retablos hechos de tela humana y candelabros tallados en hueso. Lo más inquietante, cada vez que ingresaba una novicia al convento, una niña del orfanato local desaparecía. Las autoridades eclesiásticas jamás la interrogaron. Murió de causas naturales, rodeada de cruces, mientras sostenía un muñeco cosido con cabellos rubios. La versión oficial dijo que era devota a la Virgen. Pero una monja sobreviviente confesó en su lecho de muerte, ella rezaba, pero no a María. 3. Otra de las mujeres fue María Ignacia, una curandera que operaba entre Oaxaca y Veracruz. Tenía fama de sanadora de madres tristes, especializándose en partos prematuros y abortos inducidos. Sin embargo, testimonios recopilados en códices indígenas hablaban de rituales nocturnos, donde María Ignacia enterraba fetos en círculos de obsidiana mientras entonaba cantos antiguos. En uno de sus rituales, fue vista por un niño pastor, que luego quedó ciego de manera repentina. Cuando intentaron arrestarla, su choza ardió en llamas negras que no emitían calor. Nunca fue encontrada,
Pero días después, en un pueblo cercano, comenzó a escucharse un llanto que nadie reconocía como humano. 4. Estos nombres, y los ritos que los acompañaban, parecían formar parte de una red dispersa pero conectada por un propósito más profundo: alimentar algo con la inocencia. Cada mujer, al igual que Leonor, actuaba en zonas rurales, lejos del control centralizado, y cada una cultivaba el mito de la Llorona a su manera, una como monja arrepentida, otra como madre indígena ultrajada, otra como niña espectral. Era como si usaran el miedo colectivo como herramienta de control. No buscaban desaparecer, buscaban perdurar, multiplicarse en leyendas, hasta convertirse en parte de la cultura. 5. En 1769, un sacerdote jesuita llamado Padre Esteban recogió los rumores en una crónica privada jamás publicada, titulada Las voces del río. Allí hablaba de un patrón aún más siniestro. Los lugares donde estas mujeres actuaban sufrían luego de una década de infertilidad. No nacían niños. Las madres abortaban en silencio. Los partos morían. Era como si su presencia secase la tierra misma, como una maldición. Padre Esteban intentó presentar sus hallazgos en Roma, pero fue silenciado. Su manuscrito terminó escondido bajo un altar de piedra en Coyoacán, hasta que E. Tenebris lo recuperó en 2007, durante una investigación no autorizada. Estaba cubierto de símbolos y sangre seca, y aún olía a río. 6. Todo esto sugiere que Leonor de Alarcón no era simplemente una mujer trastornada, ni una asesina solitaria. Era la cabeza visible de un culto no oficial, disperso, flexible, que se adaptaba como hiedra venenosa a cada época. Las hijas del llanto no solo replicaban su patrón, lo perfeccionaban. Usaban la tragedia como cubierta y la fe como cómplice. El pueblo lloraba con ellas, sin saber que eran quienes causaban el dolor. Una de las características más inquietantes de su actuar era que dejaban rastros intencionales, como si quisieran ser recordadas, temidas, impenetrables al olvido. 7. Esa ambigüedad es lo que las hizo sobrevivir al paso de los siglos. Porque mientras las autoridades buscaban brujas, ellas se disfrazaban de santas. Cuando buscaban demonios, se vestían de madres. Y cuando la iglesia cerraba sus ojos, ellas los abrían más. El poder de lo invisible es ese, que, al volverse mito, se hace inmune a la justicia. Cada nueva generación hereda el miedo, sin saber que su origen no fue fantasmal, sino humano, de carne, de sangre, de mirada fija y sin culpa. 8. Una carta enviada por un viajero francés en 1782 hablaba de un fenómeno extraño en la región de Huauchinango. Decía haber escuchado cánticos en latín mezclados con náhuatl, realizados por mujeres vestidas de blanco que caminaban descalzas por la orilla del río a la medianoche. Cuando les preguntó qué hacían, una le respondió: «Le damos de beber a la madre». El francés nunca comprendió el significado exacto, pero describió un ambiente que congelaba la fe. Esa misma noche desapareció un niño del mesón donde se hospedaba. Nunca más se supo del viajero. Su diario fue encontrado en una botella de vidrio, flotando cerca del puerto de Tuxpan. 9. En cada página del terror sembrado por estas mujeres, se repite el eco del llanto. No porque lloren, sino porque lo hacen llorar a uno. El sonido no nace del alma. Es una estrategia. Un canto de sirena invertido, que en vez de seducir al deseo, despierta la compasión. Pero la compasión es su veneno. Porque quien siente lástima por la Llorona, ya ha bajado la guardia. Y cuando eso sucede, ya no es necesario que corra, porque la presencia ya está detrás de él. 10. Así avanzan las hijas del llanto. No con cuchillos, ni con manos manchadas, sino con historias. Ellas son las autoras del miedo que aún hoy vive en cada abuela, en cada niño advertido de no acercarse al río. La leyenda es su herencia, el mito, su protección, y nosotros, su alimento. Porque mientras contemos la historia equivocada, ellas seguirán escribiendo la verdadera con sangre invisible. Y créeme, Calabreso, algunas de esas hijas aún viven, y aún lloran. 1.
En 1788, un fraile cartujo llamado Marcelo de Villalobos fue convocado a un pueblo remoto de Michoacán, donde los rumores sobre la Llorona no solo persistían, se habían institucionalizado. Cada año, el 2 de noviembre, los habitantes realizaban una procesión nocturna hasta un pozo seco, donde dejaban muñecas envueltas en mantos blancos y recitaban letanías para aplacar el llanto de la madre. Villalobos, convencido de que se trataba de idolatría disfrazada de tradición, quiso interrumpir el rito. Pero lo que encontró no fue superstición ingenua, sino una comunidad aterrada, silenciosa y, sobre todo, obediente. Obediente no a Dios, sino a ella, a Leonor o lo que de ella quedaba allí. 2. El fraile fue hospedado por la familia Melgarejo, la más antigua del pueblo, cuyos descendientes afirmaban haber sido perdonados por ella, tras perder un hijo ahogado en 1754. La Llorona no castiga a quienes entienden su dolor, decía la matriarca entre susurros. El cuarto donde dormía Villalobos estaba cubierto de símbolos trazados con cera y mechones de cabello infantil. Una noche, mientras oraba, escuchó golpes bajo el suelo. Creyó que eran ratas, pero al levantar una tabla del piso, encontró un cráneo pequeño, rodeado por pétalos secos y dientes de leche. Al confrontar a la familia, ellos solo respondieron: era su ofrenda, nosotros solo cumplimos. 3. En sus escritos, Villalobos relató una visión que tuvo la madrugada siguiente. Aseguraba que una mujer se le apareció vestida con hábito, el rostro cubierto por un velo sangrante. No le habló. Solo caminó hacia el rincón donde rezaba y dejó caer en el suelo un rosario cuyas cuentas eran ojos humanos. A la mañana siguiente, el rosario no estaba, pero en su almohada encontró una lágrima, perfectamente cristalizada. El sacerdote huyó del pueblo sin mirar atrás. Envió una carta urgente al obispado de Valladolid, exigiendo la excomunión del pueblo entero, pero no recibió respuesta. 3 semanas después, el pueblo fue consumido por un incendio inexplicable. No hubo sobrevivientes. Solo el pozo quedó intacto, y seco como siempre. 4. El caso de Michoacán no fue el único. A finales del siglo XVIII, comenzaron a surgir relatos de perdón ritual, donde supuestas apariciones de la Llorona prometían salvar vidas si se le ofrecía una gota de lo que más duele. Estas promesas iban acompañadas de sueños, visiones o voces en la madrugada. En Tlaxcala, una madre enterró viva a su bebé recién nacido, convencida de que así salvaría a su otro hijo enfermo. Ella me lo pidió. Ella llora por los que lloran, dijo ante los inquisidores. Fue quemada viva, pero murió con una sonrisa, diciendo que la Llorona le había mostrado el rostro de los salvados. Nadie quiso abrir su boca luego de la ejecución. Pero un soldado afirmó haber visto un pañuelo blanco flotando en el aire y desaparecer. 5. La lógica del perdón, como la manejaban estas comunidades, no era cristiana. Era transaccional. Quien daba dolor, obtenía alivio. Quien entregaba sangre, recibía silencio. La Llorona, lejos de ser una figura maldita, se transformaba en una especie de santa pagana, una entidad ambigua, tan venerada como temida. Y lo más perverso, muchos de los que la veían no estaban locos, simplemente eran guiados, manipulados por mujeres que aún seguían las enseñanzas de Leonor de Alarcón, mujeres que sabían que una comunidad aterrada es más fácil de moldear, que cuando el miedo se viste de fe, nadie lo cuestiona. 6. Un testimonio especialmente perturbador fue recogido en la ciudad de Puebla en 1794. Una joven llamada Clara, ingresada en un convento por comportamiento demasiado curioso, afirmaba haber sido elegida como escriba por una voz femenina que salía del confesionario. La voz le dictaba oraciones en latín y náhuatl, mezcladas con versos que hablaban de agua, sangre y un niño que no debía ser nombrado. Las monjas descubrieron sus cuadernos escondidos bajo el altar, escritos con tinta hecha de ceniza y leche. El convento fue clausurado. Clara murió en un manicomio sin hablar nunca más. Pero entre sus textos quedó una frase que todavía aterra a quienes la leen. Ella no perdona. Ella cambia lo que duele por lo que calla. 7.
Es entonces que surge una pregunta aún más aterradora. ¿El mito fue creado por Leonor o por sus víctimas? ¿Acaso las madres que perdieron hijos, sin explicación ni justicia, no preferían creer que fue una entidad sobrenatural la responsable? ¿Que sus hijos fueron llevados por algo sagrado y no por una asesina? En ese vacío emocional, el mito encontró fertilidad. La Llorona no solo fue sembrada por las culpables, fue regada por los inocentes. Porque la verdad duele más que el miedo. Y es más fácil temer a un espíritu que aceptar que el monstruo fue humano. 8. El perdón, entonces, se convierte en la máscara más eficaz del horror. Porque mientras se reza, se obedece. Y mientras se obedece, se olvida. Así es como Leonor sobrevivió más allá de su cuerpo. No porque nadie la atrapó, sino porque todos prefirieron llamarla leyenda. Cada vez que alguien dice pobrecita, revive. Cada altar que le dedican, la alimenta. Y cada niño advertido de no acercarse al río, repite sin saberlo un ritual de obediencia ancestral. Ya no se necesita su presencia física. La idea es suficiente. La farsa está completa. 9. Incluso hoy hay pueblos donde todavía se le deja un vaso de agua en la ventana, donde los padres murmuran, que la Llorona no se lleve tu alma. Nadie cuestiona su poder, nadie revisa los archivos, y si alguien lo hace, como Escurra o como Villalobos, simplemente desaparecen. Porque la historia ha sido tejida con tanto esmero, con tanto miedo, que tocarla es arriesgar la cordura. El perdón se volvió costumbre, la penitencia, folclore, y Leonor, eterna. 10. Así, llegamos a comprender que no basta con descubrir su rostro. También debemos romper el velo que tejimos nosotros mismos, el de la fe ciega, el del consuelo fácil, porque mientras sigamos repitiendo que la Llorona llora, ella seguirá sonriendo. 1. En la cartografía antigua del virreinato, hay un río que ya no existe. Aparece marcado como Río de los Niños, ubicado entre los límites de lo que hoy son Morelos y Guerrero. En los registros modernos, ha desaparecido. No solo el cauce, también los documentos, como si su memoria hubiera sido intencionalmente drenada. Pero E. Tenebris, con la paciencia de un condenado, encontró un mapa eclesiástico de 1762, donde ese río aparece junto a una leyenda. Aquí se ahogaron las promesas. El río fue secado, según rumores, por una plaga que mató solo a los menores de 10 años. Pero la verdad era otra. El agua no se secó. Fue retirada. 2. Los indígenas de la zona contaban que el río estaba maldito, que sus aguas hablaban de noche. Cazadores afirmaban escuchar llantos que salían desde las piedras mojadas. Y algunos incluso dijeron que el agua estaba viva, que se movía contra la gravedad. En 1757, desaparecieron 23 niños en 3 meses. No dejaron rastros. Solo un hilo blanco colgando de las ramas cercanas a la orilla. El virrey ordenó una investigación que nunca llegó a publicarse. Pero un escribano, anónimo por miedo, dejó en su diario un testimonio. No fue un río, fue una boca. Y estaba hambrienta. 3. Leonor estuvo allí. Hay pruebas. En una carta interceptada por el inquisidor Bernardo Valcárcel, se lee: el agua ya canta, las niñas ya entienden, ella pronto se desbordará. Esa ella no era una persona, era una entidad, o una idea. Algunos creen que Leonor intentaba invocar algo más antiguo que los mitos, algo que dormía en la tierra húmeda. Las desapariciones, los llantos, las visiones, no eran síntomas, eran ingredientes. Todo indicaba que el río era un altar, no natural, sino preparado, como si ella lo estuviera usando para comunicarse con algo debajo de la tierra. 4. En la historia de los pueblos cercanos, hay menciones de la madre bajo el agua, una figura que no castiga ni consuela, sino que observa. Una entidad que solo aparece cuando se le ofrecen hijos no deseados. Las parteras locales sabían su nombre pero jamás lo pronunciaban en voz alta. Algunas aseguraban haber sentido una presencia líquida cuando daban a luz en casas cercanas al cauce. Una de ellas, antes de morir de fiebre, escribió en su pared con sangre:
No es que ella se lleve a los niños, es que los llama. ¿Acaso Leonor escuchó ese llamado? 5. En 1765, un grupo de soldados fue enviado para patrullar la zona y poner fin a las leyendas. Solo regresaron 2. El resto desapareció sin señales de combate. Los 2 sobrevivientes nunca hablaron, excepto para repetir una sola frase durante horas. Ya bajó, ya bajó, ya bajó. Fueron encerrados en un hospital psiquiátrico hasta su muerte. Un sacerdote que los visitó escribió: sus ojos estaban secos, pero lloraban. Desde entonces, la iglesia selló todo lo relacionado con el río de los niños. Mandó destruir puentes, represas y borrar el nombre de los mapas, pero algunos aún lo recuerdan, como una cicatriz mal cerrada. 6. Ezcurra, en sus investigaciones posteriores, descubrió que el lugar donde corría el río ahora es una zona de silencio acústico. Ni aves, ni insectos, ni viento. Como si el mundo evitara respirar allí. Su expedición en 1998 recuperó fragmentos de cerámica ritual, dientes infantiles y telas con símbolos que no pertenecen a ningún idioma conocido. Entre ellos, uno se repite: un círculo atravesado por una línea vertical, como un ojo llorando. Ese mismo símbolo aparece en una iglesia abandonada de Tlaxcala, justo en el confesionario donde Clara recibió las visiones. 7. ¿Qué era ese símbolo? ¿Una firma? ¿Un sello? ¿Una advertencia? Tenebris teoriza que puede ser el emblema de un culto protomaternal que antecede a la colonia. Un culto que no adoraba a una virgen, sino a una madre sin rostro. Una que no nutre, sino que traga. Y que Leonor de alguna forma redescubrió. O peor, fue elegida. En todos los rituales, el agua es constante, el llanto, recurrente, y los niños, necesarios. El mito de la Llorona, entonces, se convierte en algo más que una historia, en un disfraz sagrado para una invocación mayor. 8. Los ecos del río muerto aún se escuchan en ciertos sueños. Personas que jamás estuvieron allí sueñan con él. Ven a una mujer llorando, pero no al borde, sino dentro del agua. Y no llora de tristeza. Llora de hambre. En uno de los sueños recopilados por Tenebris, un niño describe haber caminado hacia el agua siguiendo el sonido de un canto. Y cuando la mujer lo abrazó, ya no era mujer, era un río. Y lo último que vio fue su reflejo deshaciéndose en burbujas. 9. ¿Puede una historia asesinar? ¿Puede una corriente de agua arrastrar siglos de horror sin dejar más que un eco? Si la Llorona no era una madre, y tampoco solo una asesina, ¿qué era? Tal vez una puerta, tal vez una forma. Tal vez, el canal a través del cual lo imposible se filtra en nuestra realidad. Lo que Leonor abrió sigue goteando, no con violencia, sino con paciencia. Cada niño que desaparece, cada madre que llora sin razón, cada rincón donde el agua corre contra la lógica, es una cicatriz abierta. 10. Así lo comprendió Tenebris, y por eso insiste en contarlo. Porque si olvidamos el río, volverá. Si negamos los ecos, se harán gritos. Y si creemos que la Llorona fue solo una madre triste, entonces ya hemos sido tocados por su farsa. El río no está muerto, solo duerme, y sueña con más hijos. 1. La mayoría de las iglesias coloniales del siglo XVIII fueron construidas sobre templos indígenas, con el propósito deliberado de sofocar la fe anterior bajo el peso de las campanas. Pero no todas lograron hacerlo. Algunas estructuras no acallaron los ecos antiguos. Los encerraron. Una de ellas, la iglesia de Santa Marcela en Querétaro, fue sellada en 1790 tras la desaparición de 8 monjas, y el sacerdote principal, sin señales de lucha, sin puertas forzadas. Solo un campanario mudo. Desde entonces nadie volvió a tocar sus campanas, no porque no quisieran, sino porque no podían. La madera de la cuerda se deshacía con cada intento, como si rechazara ser escuchada. 2. Durante años el recinto quedó en ruinas, hasta que en 1899 un joven teólogo, Julián Velasco, intentó restaurarla como símbolo de la reconquista espiritual.
Lo que encontró fue un altar cubierto de líquenes oscuros y marcas talladas en el suelo que no respondían a ninguna lengua conocida. Pero lo más inquietante fue el confesionario. Dentro, halló un pequeño banco con manchas oscuras, y sobre él, una muñeca de trapo mojada. Cuando la tocó, escuchó un campanazo profundo. Aunque no había campanas, nadie más lo oyó. Esa noche, Julián soñó con una mujer que se arrodillaba frente a él y le susurraba en náhuatl: «No confieses lo que no puedes desatar». 3. El sueño fue solo el inicio. Cada noche, el sonido de campanas lejanas interrumpía su descanso. Cada campanada parecía más cercana. Y con cada repique, una nueva visión lo visitaba. Niños de túnicas blancas llorando sangre, columnas que se derretían como cera, vitrales que mostraban no santos, sino figuras femeninas con rostros ausentes. Julián comenzó a escribir sus experiencias en un diario, convencido de que estaba presenciando una manifestación mariana pervertida. Pero el nombre que repetía en sus textos no era María, era Leonor. 4. La vinculación entre Santa Marcela y Leonor de Alarcón fue negada por el clero por siglos, pero en un archivo resguardado por el Vaticano, accedido por Tenebris a través de correspondencias apócrifas, aparece una misiva de 1789 enviada por el obispo de Puebla, donde menciona que una mujer excomulgada en cuerpo pero no en alma, fue trasladada secretamente a Querétaro para ser confinada en penitencia perpetua. El nombre está tachado, pero junto a él se puede leer en el margen: silenciar las campanas o despertará. 5. ¿Era Leonor? ¿O alguien como ella? Una heredera del rito. La iglesia, al parecer, fue convertida en prisión ritual. El campanario, no un símbolo de gloria, sino un candado. Los 8 desaparecidos no huyeron. Fueron ofrendas, sellos humanos para mantener a raya lo que se agitaba bajo los cimientos. Y cuando Julián entró, aunque sin saberlo, rompió uno de ellos. Las consecuencias fueron inmediatas. 3 días después de su hallazgo, fue encontrado en posición fetal, con la lengua arrancada y las cuerdas vocales intactas, como si el cuerpo se hubiera silenciado a sí mismo desde dentro. 6. El diario de Julián desapareció, pero fragmentos sobrevivieron en cartas que envió a su hermano antes de morir. En ellas, habla de una voz sin boca, que lo seguía incluso en la misa, de sombras que vibraban con cada palabra sagrada. En una de sus últimas notas, escribió: «Las campanas ya no marcan el tiempo, marcan quién lo tiene, y ella lo tiene todo». Tenebris cruzó esta frase con otra hallada en los escritos de Clara, la joven del convento. Ella reza en los silencios entre campanadas. El eco entre ambas frases es inquietante. 7. Muchos investigadores de lo paranormal creen que los lugares malditos gritan. Pero Tenebris descubrió algo más aterrador. Algunos simplemente callan, y en ese silencio incuban. La iglesia de Santa Marcela no ha sido demolida. Permanece cercada por órdenes del municipio, oficialmente por riesgo estructural. Pero cada cierto tiempo, vecinos aseguran oír un tañido ahogado a medianoche. Un sonido seco, que no viene del viento, ni de metal, sino de algo más antiguo, algo que no necesita bronce para anunciar su presencia. 8. ¿Y qué tienen que ver los campanarios con la Llorona? Todo. En múltiples relatos del siglo XVIII, antes de que alguien afirmara haberla visto, las campanas de pueblos cercanos repicaban solas, y no en señal de misa, sino con un ritmo irregular, como un lamento codificado. Algunos registros indican que estas campanadas precedían la desaparición de niños o la aparición de mantos blancos sobre los techos. Era la forma de advertir o de celebrar. Leonor y sus discípulas comprendieron el poder del sonido. Usaron los campanarios como antenas espirituales, y cuando ya no necesitaban hablar, los silenciaron. 9. Hoy, cada iglesia abandonada, cada torre muda, podría ser una jaula rota. El silencio no es vacío, es contención. Por eso, cuando uno oye una campana sonar sin razón aparente, Tenebris no recomienda rezar, recomienda correr, porque puede que no sea un llamado a la fe,
sino una señal de que algo ha despertado, algo que no tolera el olvido, algo que, como ella, se alimenta del eco. 10. Y así llegamos a comprender una verdad más profunda. La Llorona no solo es una figura, es un sistema, una red de símbolos, templos, ríos y campanas. Cada elemento vinculado no por devoción, sino por necesidad. Ella no desapareció, solo dejó de necesitar nuestro permiso para entrar. Y si el silencio persiste, es porque todavía está escuchando. 1. En algún punto todas las leyendas deben enfrentar su prueba más cruel: la confrontación con el archivo. Allí, donde el mito se estrella contra la fría letra, muchas historias mueren. Pero no esta. Cuando E. Tenebris halló el expediente 108B en los sótanos sellados del Archivo General de la Nación, el aire se volvió espeso. El documento, con marcas de excomunión y sellos rotos, detallaba el juicio secreto contra una mujer llamada Leonor de Alarcón, celebrado en 1782. El cargo oficial no era asesinato, era ruptura del orden natural. Y el castigo no fue muerte, sino desaparición forzada y borrado eclesiástico, como si ni el infierno la quisiera. 2. El juicio está descrito con una precisión inquietante. Los testimonios de los clérigos hablan de voces que no venían de ella, sino del suelo, de cambios en la temperatura cuando Leonor entraba, de animales que morían solo al mirarla. El inquisidor principal, un hombre llamado Tomás de Arana, se suicidó antes de emitir sentencia, dejando una nota que decía: «No juzgo a una mujer, juzgo al reflejo de algo que no entiendo». El juicio terminó sin veredicto, pero esa noche las campanas de 6 iglesias diferentes repicaron solas, y 3 niños desaparecieron en distintos puntos del virreinato. 3. Leonor fue llevada a un convento sin nombre, en una región que los mapas modernos ya no muestran. Su celda, hecha con muros de sal y símbolos grabados en obsidiana, fue sellada desde el exterior. Nadie debía entrar. Nadie debía hablar. Pero 30 años después, un viajero alemán llamado Gustav Meyer escribió en su diario de exploración en México que, en la sierra, encontró una construcción donde se oían llantos de mujer y risas de niño al mismo tiempo. Al asomarse por la rendija de piedra, vio una sombra blanca caminando en círculos, con un hilo rojo saliendo de su boca. 4. Lo que Meyer no sabía era que había estado ante el último santuario de Leonor. Los rumores dicen que no murió ahí, que su cuerpo desapareció sin dejar restos, y que, desde entonces, cada aparición de la Llorona repite un patrón: agua, niño, campana, como si fueran marcas dejadas por una viajera entre mundos. Los psicólogos hablan de histeria colectiva, los escépticos de folclore. Pero Tenebris sabe que hay una lógica, un mapa cifrado en la sangre de los registros históricos. Y ese mapa apunta a un hecho terrible: nunca fue una, siempre fueron varias. 5. Leonor no fue una asesina solitaria, fue la semilla. Clara, la joven vidente, fue su primera discípula. Las monjas desaparecidas, sus acólitas, las madres que lloraron sin causa, los nidos vacíos. Cada generación tiene una figura, una mujer rota que recoge el lamento y lo convierte en ritual. La Llorona no es un espectro, es un virus espiritual, una idea que infecta. Un patrón que se repite cada vez que se invoca su nombre con temor o con nostalgia. El mito no es el enemigo es el eco. 6. En 2004, un niño en Chiapas desapareció cerca de un pozo abandonado. Antes de irse, dijo a su madre que había escuchado la canción de la Señora del Agua. En 2012, en Guatemala, se reportaron 7 casos de niñas que lloraban durante el sueño y murmuraban el mismo nombre: Leonor. En 2021, en Veracruz, un video viral mostró a una figura blanca flotando sobre un lago seco. En todos los casos, el sonido ambiente captado por dispositivos tenía el mismo patrón de audio: una frecuencia baja seguida de 3 picos, como una campana sumergida. 7.
No se trata de pruebas, se trata de patrones. Tenebris recopiló todos estos casos y al cruzarlos vio una forma, una ruta, una red invisible que conecta agua, fe y sangre. El último llanto no es el de una madre, sino el de una criatura hambrienta, no por venganza, sino por permanencia. Lo que Leonor despertó no puede morir porque no está vivo, y mientras alguien siga contándolo, seguirá existiendo, como una herida sin cerrar, como un espejo que no refleja lo humano. 8. La clave final estaba en una carta, escrita en 1793 por Clara desde un convento destruido. No se lamenta por lo perdido, sino por lo que aún falta por tomar. El llanto de la Llorona no es lamento, es anhelo, deseo, hambre. Por eso nunca deja de llorar. Porque su obra sigue incompleta. Porque siempre falta un niño más, un alma más, un río más, donde verter el recuerdo. 9. Y así, Tenebris concluye. La Llorona no es una advertencia, es una profecía, una que se reactiva cada vez que alguien la pronuncia, la representa o la convierte en meme. Pensamos que burlarnos del horror lo debilita, pero en este caso lo alimenta, lo propaga. Porque cada palabra, cada historia, cada susurro, es un sacrificio leve al altar que Leonor dejó. Y tú, al llegar hasta aquí, ya has ofrendado algo. 10. Ahora sabes más de lo que deberías. Ahora has caminado con Tenebris por corredores de sombra, registros sellados y verdades que sangran. No te confíes del silencio. No te acerques al agua sin preguntarte quién llora en ella. Y si oyes una campana sin iglesia, corre, porque tal vez ya no llora por sus hijos. Tal vez llora por ti. 1. Has recorrido las sombras de un siglo XVIII que no quiso ser olvidado, pero que se niega a desaparecer. La Llorona, lejos de ser una simple leyenda maternal, revela su rostro más oscuro, el de una asesina en serie, un virus que se transmite a través de siglos y ecos. Tenebris te ha guiado por ese laberinto donde el horror no está solo en lo visible, sino en lo que callamos, en lo que enterramos bajo campanarios mudos y ríos silenciosos. 2. Cada palabra que pronuncias sobre ella, cada historia que cuentas o escuchas, alimenta ese eco antiguo, un canto de desespero y hambre que nunca se detiene. La próxima vez que escuches un llanto sin cuerpo o una campana sin iglesia, recuerda, no estás solo. En esos momentos, la Llorona camina contigo, te observa y espera el instante para reclamar su siguiente víctima. Porque el silencio no es ausencia, es presencia oculta. 3. Si esta historia te perturbó, si sentiste el frío que solo el verdadero terror puede ofrecer, suscríbete, da like y deja en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Tu voz es parte del eco. No lo olvides. Hasta la próxima, y recuerda, siempre hay más en la oscuridad de lo que podemos ver.